Sean ustedes bienvenidos al encuentro internacional Reinventando la Educación Médica en la Era de la COVID-19 que ha organizado la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. No hay duda de que el temario en su conjunto es de la mayor importancia y actualidad. Esta pandemia y sus dramáticas consecuencias ha obligado a profesores y estudiantes a modificar el habitual esquema de la presencialidad, no a suplantarlo, y a utilizar diversas aplicaciones digitales y variadas plataformas tecnológicas para no interrumpir la secuencia de los estudios. Los aspectos teóricos seguirán por un buen trecho dictándose remotamente. Las actividades prácticas de laboratorio, empresariales o clínicas, sin embargo, deberán estar sujetas a esquemas de protección preestablecidos. Ahora bien, ¿se puede garantizar el aprendizaje con base en estas nuevas modalidades de enseñanza? Por supuesto que sí, bajo una sola condición: que el estudiante estudie. Cualquier método pedagógico fracasa si los discentes no asumen su condición con interés. De los clásicos conceptos del ser, el saber hacer y el saber relacionarse, que involucran la conciencia, el carácter, las competencias y el entorno social, pasamos a considerar lo cognitivo, lo emocional y los contextos. Para algunos pedagogos, la invocación del pasado, de Sócrates, por ejemplo, es un anacronismo. ¿Será que el solo sé que nada sé, como gesto de humildad, ya perdió toda vigencia? El individuo cree que lo sabe todo. ¿De dónde va a sacar la voluntad de renovarse y de mantenerse actualizado? La mayéutica socrática, el extraer continuo los frutos potenciales que cada uno lleva en su caletre, puede perfectamente compaginarse con cualquier metodología contemporánea. Solo dará resultado, repito, si el estudiante aprende disciplinadamente todo lo que le corresponde y algo más. Reconocen otros pedagogos que los estudiantes, por razones genéticas, educativas o socioculturales, poseen distintas capacidades. El tema de la vocación es el único que podría atenuar estas diferencias. Pero esos mismos pedagogos, quienes sostienen que los viejos métodos de enseñanza produjeron más daño que beneficio, aducen que la solución es fabricarles a los estudiantes, a contrapelo de su bagaje cognitivo, un ambiente emocional apropiado y un contexto tal que le permita a cada uno el mejor desarrollo de sus aptitudes. Así las cosas, se queda uno pensando sobre cómo habría que hacer, siendo el ser humano tan diverso en sus necesidades emocionales y en la valoración de sus propios intereses intelectuales, para que esos postulados igualitarios se lleven a cabo a plenitud. La respuesta que aparece es que la ecuación enseñanza-aprendizaje de nuestro tiempo, adornada por la Big Data y el Internet de las cosas, parece recaer más en la universidad que en el alumno, como si éste estuviera condenado a ser un receptor pasivo de dádivas académicas que contribuyen más o menos a su formación. Como consecuencia de todo esto, sería un error llegar a la conclusión de que el profesor ya no es el poseedor del conocimiento, puesto que éste reposa en las redes. Lo que está en las redes es la información, y el estudiante lo que tiene que hacer de la mano de sus maestros es aprender a distinguir la paja del trigo, es decir, la información desordenada y falaz del verdadero conocimiento. Dicho lo anterior, con el mayor gusto paso a presentarles al doctor Carlos Alberto Palacio Acosta, quien se referirá al tema de la telemedicina en la era de la COVID-19. El doctor Carlos Alberto Palacio Acosta es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría y magíster en epidemiología, especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Se ha desempeñado en diferentes actividades que se corresponden con las funciones sustanciales de la educación superior en docencia, investigación y extensión. Ha realizado importantes aportes a la transformación de la enseñanza de la medicina y la psiquiatría clínica. Fue por varios años director del Instituto de Investigaciones Médicas. Participó en la creación de la maestría en ciencias clínicas y es miembro del grupo de investigación en psiquiatría, del cual ha liderado la línea de conducta suicida. Es editor de la Revista Colombiana de Psiquiatría y miembro activo de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Tiene entonces usted la palabra, doctor Carlos Palacio. Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de la telemedicina en el contexto de la educación médica.
Creo que es un elemento fundamental en el sentido de la formación del talento humano en salud y adicionalmente aprovecharemos para mostrar, creo, una de las experiencias más importantes que ha tenido el país en los últimos años en el tema de la teleeducación en general. Lo primero es tratar de mirar y desvirtuar muchos mitos y muchos elementos que son en los imaginarios colectivos malos entendidos que han dado un poco al traste de poder llegar a implementar la estrategia de la telesalud en Colombia. Mitos que tienen que ver desde la comunidad misma en la receptividad que tienen de la estrategia y el poder sentirse atendidos en el contexto de su salud. Pero también en el talento humano de pensar que toda la estrategia la tenemos que desarrollar desde el punto de vista de la presencialidad y hoy en día, como se venía trabajando desde hace unos años, pues nos hemos dado cuenta que las TIC pueden ser fundamentales y pueden ser una estrategia importante para la atención en salud, para facilitarnos muchos elementos que veremos a continuación. El primer contexto que hay que mirar y hablar es que hay una confusión de términos y unas situaciones confusas dentro de las personas que nos desenvolvemos en el área de la salud. Incluso la gente misma malinterpreta muchos de los términos y son a veces inadecuados en la forma como los utilizamos. Podemos decir que el término telesalud es todas las actividades que están relacionadas con la salud y que se hacen mediadas por las TICs. Exactamente. Ese es el contexto amplio, digamos, es la sombrilla que cobija todo la denominación y el constructo de atención en salud y de vigilancia en salud a través de las tecnologías. Pero en ellas hay distintas dimensiones y prácticamente hay 4 dimensiones a las que nos podríamos entrar a referir. La primera de ellas es la dimensión de la teleeducación, en la cual hoy nos está sirviendo y nos ha servido muchísimo, tanto para la formación del talento humano como para actividades de prevención y de promoción en salud hacia la comunidad. El otro tema bien importante es la teleasistencia, que es el primer contacto por el cual yo entro a la virtualidad a ser atendido y a ser abordado por una persona que está al otro lado del dispositivo tecnológico para que me haga el primer contacto y el abordaje. Es una especie de triage, es una especie de filtro, es una especie de contención a la estrategia de toda la teleeducación. De toda la telesalud. Otra dimensión fundamental y que es la más conocida, la más utilizada y que a veces se ha dado a confusiones, el de la telemedicina. Es como soy atendido por un médico, ya sea médico general o médico especialista, clínico quirúrgico, a través de este dispositivo móvil y virtualmente me hace un acompañamiento de mi condición de salud. Esa es la más conocida, es la más utilizada y a veces la más confusa en algunas definiciones o en algunos términos específicos que veremos luego. Y por último, esto nos arroja en la posibilidad de estar en la virtualidad una serie de datos, de información, una gran Big Data, es un cúmulo, un depósito de información muy importante que nos puede llevar hoy a análisis de estos datos y a poder obviamente derivarse en decisiones más adecuadas en salud. Esas son las 4 dimensiones que básicamente se trabajan desde la telesalud y la telesalud abarca esas 4 dimensiones. Nosotros vamos a hablar un poco del tema de educación médica y el tema de telesalud,
porque esta ha sido una estrategia que ha llegado al país, que ha llegado a nuestro entorno de una manera abrupta en el sentido de la pandemia, que ha obligado a una transición muy brusca, como en muchos de los procesos que ha ocurrido alrededor de la pandemia, y por lo tanto se ha asumido desde la educación médica sin haber tenido una planeación, sin haber tenido una articulación, una programación que nos lleve a un desarrollo de la estrategia de manera más propicia. Ha resultado mucho talento humano en salud, muchos médicos, muchos especialistas haciendo atención a través de dispositivos móviles y por lo tanto confundiendo realmente de qué se trata realmente la telemedicina y la telesalud específicamente. Digamos que para tener una buena planeación, una buena programación, como lo decíamos desde el contexto de la educación médica, tenemos que verlo y enfocarlo desde los 3 ejes misionales que tiene la universidad en general en el mundo: el eje de la docencia, el eje de la investigación y el eje de la extensión. Es gestión de conocimiento alrededor de esta estrategia, gestión que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, con la generación de conocimiento y con la aplicación de ese conocimiento en la extensión. Básicamente en la docencia uno tendría que tener, de acuerdo a los procesos de formación que se tienen estructurados en educación médica, unos procesos bien estructurados. En el pregrado tendríamos que tener y se debe tener el componente para el desarrollo y adquisición de competencias por parte de los estudiantes en su formación, cursos nucleares dentro del currículo que den cuenta de estas competencias y que permita al estudiante poder obviamente asumirlas. Poder tener rotaciones por estructuras de hospitales digitales o de verdaderamente servicios a través de la digitalidad en salud y poder tener rotaciones e incluso en el internado poderlo desarrollar en algunas rotaciones a quienes tienen la apetencia y la afinidad por adquirir muchas más competencias o mucha más profundidad en esas competencias. Y en posgrado, la posibilidad de que las personas avancen mucho más en procesos formativos de tipo formal, como es maestría en telesalud, y estas personas que uno forme sean realmente los líderes para la gestión del cambio. En nuestra facultad, afortunadamente, contamos con esta estructura, con este desarrollo. Nuestros estudiantes tienen en los cursos nucleares contenidos en los cuales finalmente terminan haciendo la rotación por nuestro hospital digital, que luego mostraremos. Pueden tener la opción de su rotación en internado de 1 o 2 meses según tengan esa apetencia y esa afinidad, y tenemos una maestría de telesalud en convenio con la Universidad Oberta de Cataluña y que da la posibilidad de la doble titulación. Desde el punto de vista de investigación, es el proceso del conocimiento a través del cual se genera conocimiento específicamente en telesalud. Ahí es muy precario lo que tenemos para nuestro territorio y se requiere muchísima evidencia para mirar el impacto que tiene esta estrategia, si verdaderamente optimiza los servicios de salud, si verdaderamente puede brindar una atención con eficacia, con eficiencia y con muy buena calidad. Requerimos de muchos estudios alrededor de esta estrategia para poder irnos llenando de la evidencia que sustente el desarrollo y obviamente el potenciamiento de ella dentro del sistema de salud colombiano. Se pueden extrapolar datos y obviamente hay estudios a nivel mundial que van mostrando a medida que se avanza pues toda la utilidad que ella puede tener en un sistema de salud insertado como tal. Y por último, pues la posibilidad de hacer atención a través de telesalud, y básicamente ahí mejoraríamos muchísimo y estamos mejorando mucho el acceso, la facilidad del acceso y la oportunidad de los pacientes a poder ser atendidos en su condición de salud. Esto
finalmente lo que posibilita es tener un espacio de formación, un escenario de práctica riquísimo en donde el estudiante puede avanzar en sus procesos formativos. Estas tres ejes misionales de cualquier institución de educación superior se hacen fundamentales e importantes. Vamos a hablar básicamente de dos de las cuatro estrategias, la teleeducación y la telemedicina, porque vemos que es quizás las que de una u otra manera más aplican en los procesos de formación médica. Aunque no se puede desconocer que las otras dos dimensiones siguen jugando un papel importantísimo. Incluso la cuarta, que es todo el tema de analítica y de Big Data, pues hoy en día está tomando una gran, digamos, relevancia por el hecho de que es el que nos posibilita tener decisiones en salud un poco más atinadas y acertadas. La teleeducación es cómo realmente transformamos conductas y comportamientos, pero también introyectamos esa información. Hay dos líneas en las cuales se trabaja hoy en teleeducación, en profesionales en formación del talento humano en salud o personas que ya están en su desarrollo profesional permanente. Ahí la estrategia teleeducativa es fundamental, es vital. Hoy en día se ha hecho realmente muy fuerte con la presencia de la pandemia y hoy casi que gran parte de la formación de nuestro talento humano está enriquecida por la teleeducación, así como el trabajo en comunidad para promoción y prevención lo estamos realizando a través de contenidos educativos que le pueden llegar a la comunidad y poder transformar comportamientos o conductas en ellos. Ahí hay que tener una plataforma, un equipo muy fuerte, muy robusto que pueda ayudar al desarrollo de toda esta plataforma. En teleeducación tiene que tener uno un equipo muy amplio de personas de distintas disciplinas que faciliten el desarrollo de todo un espacio virtual en la formación, pero también en la promoción y prevención a la comunidad. Desde el punto de vista de algún ejemplo que pueda servir para mencionar en temas de la pandemia, pues realmente lo que hoy teníamos construido y que les mostraré a continuación en la exposición, pues en la Facultad de Medicina y en su hospital digital y en el componente de teleeducación en la pandemia pudimos hacer un desarrollo importante de toda una plataforma virtual en la cual damos educación a la comunidad y eso nos permitió desde mucho antes de llegar a la epidemia a nuestro territorio poder hacer educación a la comunidad. Y hoy, en la medida en que la pandemia está transcurriendo en nuestro territorio, poder seguir haciendo desarrollos educativos en la comunidad. Ha sido bien útil, ha sido de verdad un elemento fundamental para el manejo de la pandemia, para poder trabajar con las comunidades, porque en temas de cuarentena, en temas de aislamiento, pues es difícil llegar con la presencialidad a las personas y nada mejor que la estrategia virtual para ello y poder así mantener el componente educativo. Y también la telesalud nos ha servido muchísimo con una serie de herramientas tecnológicas para todo lo que tiene que ver con aplicaciones móviles que ayudan de cierta manera al manejo, al control, al monitoreo, a realizar los cercos epidemiológicos en el tema de la pandemia. El otro elemento fundamental y que es una dimensión a la cual me voy a hacer referencia es al tema de la telemedicina. La telemedicina es quizás el eje central sobre el que se fundamenta mucho el tema de la teleeducación. La gente lo tiende a confundir y es básicamente todo lo que tiene que ver con la atención que pueda realizar un médico virtualmente valiéndose de las TICs a una persona.
En eso se puede hacer trabajo desde las distintas perspectivas: prevención, promoción de la salud, diagnóstico, tratamiento e incluso rehabilitación. Hay experiencias supremamente enriquecedoras de cómo desde todo el eje epidemiológico de la enfermedad, de la evolución natural de la enfermedad, la telemedicina puede estar incorporada como una estrategia en la cual se realizan acciones en las personas y pueden ayudar muchísimo al manejo de ese evento en salud. De lo más importante, digamos, los dos elementos cruciales por los cuales la telemedicina contribuye a un mejor funcionamiento del sistema de salud es básicamente en el acceso. Una de las dificultades grandes que tiene el sistema de salud es básicamente las posibilidades de un acceso fácil. Por muchas razones. Uno, por las congestiones que tiene y la demanda tan alta que tiene el sistema de salud, que no posibilita desde la presencialidad darle fácil acceso a las personas, y eso también sumado a las dificultades geográficas de traslado que tiene nuestro país. Es un país atravesado por tres cordilleras que hacen que el desplazamiento de áreas rurales a áreas urbanas, donde hay altos niveles de atención, de complejidad en la atención, pues se dificulte muchísimo, resulte muy costoso para las personas desde el punto de vista económico y bien difícil por los tiempos y traslado. Pero el segundo elemento sobre el cual facilita mucho la telemedicina es el tema de la oportunidad. El sistema no da la facilidad de que las personas sean atendidas rápida y oportunamente para poder evitar avances en su enfermedad, en su patología, y que realmente llegue a unas secuelas o a unas complicaciones importantes. Y con la telemedicina se puede hacer un abordaje mucho más oportuno, un tiempo menor en la capacidad que tiene de responderse al paciente en su necesidad, a la persona en su necesidad, y por lo tanto eso disminuye las posibilidades de secuelas o de complicaciones importantes y disminuye los costos de bolsillo desde el punto de vista de los pacientes dentro del sistema, pero también muchos traslados y costos en los traslados de los pacientes que van a hacer mucho más costoso el sistema de salud y le van a originar mucho más costos. La telemedicina se puede realizar de dos maneras básicamente: una que es sincrónica, que es la que llamamos en tiempo real, en la cual yo como médico puedo estar conectado en tiempo real con la persona, con el paciente que me está realizando la consulta, la asesoría o el seguimiento, y yo lo puedo realizar de manera sincrónica. La otra es de manera asincrónica, que no está mediada por el tiempo real, sino que aquí lo que media es la historia clínica y el traslado y la transferencia de la historia clínica y de los exámenes diagnósticos, y a través de ellos, a través de una revisión que se pueda hacer, yo puedo hacer la asesoría o el acompañamiento al paciente en su territorio sin que tenga la necesidad del traslado o de la consulta en ese elemento. Básicamente hay cuatro categorías en telemedicina. Está la telemedicina interactiva, está la telemedicina no interactiva, está la teleexperticia, donde hay un experto que da un concepto, y está el telemonitoreo, en el cual yo puedo hacer un seguimiento al paciente. Esas cuatro, digamos, acciones están consideradas en todo lo que es la normatividad. Colombia hoy ya tiene una normatividad establecida para la telemedicina. Esa modalidad de prestación de servicios puede ser utilizada y mediada por un prestador, por cualquiera que él sea, y realmente debe cumplir con esa normatividad. Aquí valga la pena aclarar algo que es muy importante. La telemedicina no es simplemente coger un dispositivo tecnológico y yo mediar una conversación con un paciente, con una persona del otro lado. Realmente la telemedicina necesita adquirir unas competencias, unas habilidades, unas destrezas, donde yo pueda incluso llegar a generar empatía, confianza, seguridad en el paciente
cuando lo estoy atendiendo. Eso es bien importante tenerlo. La gente en la pandemia y ante la urgencia que hemos tenido ha creído que es simplemente coger y a través de correo, a través de un computador, a través de un celular, a través de un audio, poder hacer la conversación con la persona. Y realmente de eso no se trata la telemedicina, va más allá de esa perspectiva que tenemos. Finalizaría entonces esta breve conferencia hablando un poco del desarrollo que hoy tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es un desarrollo que hoy nos ha llevado a tener un hospital digital, el único en Latinoamérica, referente a nivel de América específicamente, porque el Banco Interamericano de Desarrollo así nos ha visto como uno de los emprendimientos más importantes en América Latina para la atención y como una estrategia útil para el sistema de salud. Es un desarrollo que lleva alrededor de unos 8 años ya, en el cual tenemos asociado con algunos aliados y le hemos apostado a esto desde hace estos 7, 8 años, y desde el 2013 estamos trabajando básicamente. Fue una estrategia que pudimos empezar a desarrollar y a montar basados en el recurso que nos generó el Sistema General de Regalías y que luego obtuvo un reconocimiento importante como el proyecto de mejor inversión en Colombia a través de este Sistema General de Regalías en el 2018. Para ese finales del 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo y su línea específica del BID en potenciar emprendimientos importantes con responsabilidad social, nos contactó y hoy nos está proporcionando la posibilidad financiera y económica durante estos 3 años a través de un préstamo condonable de $1 millón en el cual hemos podido ir generando una capacidad instalada y un desarrollo muy importante que realmente nunca pensamos iba a ser tan útil para la pandemia como lo está haciendo hoy en día. Y en el 2020 pues llega la pandemia y teníamos ya todo este desarrollo y toda esta capacidad que hemos tenido que implementar y que aumentar en su capacidad de acción por las necesidades mismas que ha generado la pandemia. Esto hoy podemos hacer mucho de lo que es en el modelo la transformación en salud. Tenemos un componente muy amplio de teleeducación, ya les mencioné, desde el pregrado pasando y llegando hasta la maestría en telesalud, en el cual pues formamos este talento humano. Tenemos plataformas en educación como las aulas abiertas, que es una estrategia que es muy poderosa para la formación de nuestro talento humano. Y tenemos una plataforma grandísima y importante que se llama Saludando para la atención de pacientes en tanto prevención como promoción de la salud. En telemedicina trabajamos en 19 especialidades que están habilitadas por la normatividad del Ministerio de Salud y atendemos a gran parte del territorio colombiano a través de ella, desde San Andrés y Providencia hasta Llanos Orientales, y podemos hacer una atención de telemedicina. Tenemos la teleorientación, ha sido bien útil en la pandemia, estrategia que ha funcionado a través de una llamada interactiva, que es el primer contacto, como lo mencionaba, con el paciente. Y estamos haciendo temas de analítica, estamos revisando, teniendo información constante que nos da la posibilidad de poder avisorar y poder pensar cómo vamos a seguir actuando y tomando decisiones para la atención. Tenemos un gran número de personas, como lo decía, esto necesita un equipo muy robusto, esto requiere de un trabajo multi e interdisciplinario y desde médicos, residentes, profesores, pasando por técnicos y tecnólogos en atención prehospitalaria que han sido fundamentales para la teleasistencia. Tenemos auxiliares de enfermería,
tenemos obviamente especialistas en las 19 áreas de la salud y tenemos gerentes en sistemas de información para todo lo que es la consolidación de ella y el análisis de estos datos, ingenieros, comunicadores para salud, etcétera, que son personas que se requieren de manera importante en este trabajo. ¿Qué nos motiva realmente a compartir este conocimiento? Que realmente hoy podemos contar con esto que ha sido pertinente, que ha sido fundamental en la atención de la pandemia en nuestro territorio y en Colombia, y que hoy está sirviendo de manera fundamental. Simplemente para mostrar algunos elementos de teleeducación en nuestra plataforma de Saludando, en el cual los pacientes por las distintas rutas de comunicación reciben contenidos que son construidos de manera conjunta entre personas expertas en educación en salud y nuestros profesionales para unos contenidos que realmente introyecte la persona en su trabajo educativo. Esta es otra de las grandes ventajas que tiene la telesalud, y es que facilita muchísimo la construcción de una red en salud que permita integrar en esa red las EPS, la IPS, prestadora del servicio de salud, los sistemas de regulación de emergencias, los CRUE, y las secretarías o los entes territoriales local y regional, en los cuales articulados a través de esta estrategia se facilita muchísimo esa construcción en red del sistema de salud para la referencia y la contrarreferencia de los pacientes. O sea, es otra de los elementos muy importantes en la telesalud. Y esto para mostrar la ruta que hoy tenemos en atención para COVID, que ha sido una ruta que se ha desplegado, que fue construida y que ha servido muchísimo, como ya lo mencionaba, para la atención de pacientes con COVID. El paciente y la población general tienen acceso a la teleasistencia a través de unos números de fácil contacto. En Antioquia ha sido el 123 y el numeral 774. Finalmente esto llega a una central en la cual es atendido por un técnico tecnólogo en atención prehospitalaria, que es quien hace el primer contacto, revisa los primeros elementos, la primera sintomatología, y define qué ruta debe seguir la persona, si prosigue a la evaluación del médico o si realmente puede ser simplemente monitoreado o darle todo el contenido educativo que amerita la persona para poder seguir haciendo el abordaje del riesgo de contraer la infección. De ahí, si la persona lo amerita, sigue la atención en telemedicina. Esa atención en telemedicina es por el médico experto que ha recibido una capacitación en el componente tanto de COVID como en el componente de telesalud, y por lo tanto finalmente él será quien ordena, descarta, hace el seguimiento, ordena la prueba y continúa el manejo de la persona si así lo amerita hasta que sea dada de alta. Si la persona requiere atención domiciliaria de manera presencial porque se va complejizando el cuadro respiratorio, requiere traslado a la unidad hospitalaria, pues el mismo médico la ordena. Eso es en últimas todo el abordaje que hoy en día estamos haciendo para COVID. Creo que respecto a los retos que tenemos trazados en el tema de la telemedicina y específicamente en cómo las facultades de medicina y la educación médica pueden contribuir a que esta estrategia termine siendo importante para el sistema de salud colombiano, es primero empezar a desarrollar de que el talento humano que está en formación tenga competencias, tenga capacidades para la realización de la telesalud en general y de la telemedicina en específico. Creo que es responsabilidad hoy de las facultades incorporar en sus currículos este elemento, sensibilizar muchísimo a la comunidad,
porque realmente antes de la pandemia estaba siendo difícil que nuestra comunidad aceptara la atención a través de la virtualidad. Pensaba que no iba a ser de buena calidad la atención que se le prestaba, y hoy en día las personas tienen mucha afinidad ya y están aceptando de manera adecuada la atención, pero todavía se necesita muchísimo trabajo en sensibilización de la comunidad. Debemos entender que esto no necesita una gran tecnología, ni un gran aparataje, ni de dispositivos supremamente costosos, que con una capacidad instalada y con un desarrollo tecnológico básico se puede implementar un buen servicio y una muy buena red de telesalud. Entender que la estrategia contribuye muchísimo al acceso y a la oportunidad en el sistema de salud, y que tenemos que seguir entendiendo que es un facilitador en la construcción de red, que es realmente la salida al sistema de salud colombiano. Por último, creo que lo más importante y relevante es entender que esto no lo es el todo, y que tiene unos límites específicos. La atención médica será y seguirá siendo esencialmente de manera presencial. Esto es una estrategia más que se usa como una posibilidad importante para contribuir a un buen sistema de salud, pero ni reemplazará nunca la atención médica de tipo presencial. El ejercicio médico es un ejercicio en el cual el componente del arte, en la relación, empatía, solidaridad, confianza, compasión, amor, en ese relacionamiento se hace fundamental, y eso es necesariamente de manera presencial. En resumen, este es un corto barrido a través de lo que es el contexto de telemedicina. Espero que de verdad les haya gustado.